Buenos días, yo soy Liliana Paola Hernández Buitrago, pertenezco al grupo 52475 de la clase de cálculo diferencial. A continuación vamos a explorar sobre las funciones, vamos a ver cómo es el método de la regla de la cadena. Vamos a mirar la función de x, que es igual a 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 5, teniendo en cuenta que la cadena es una regla fundamental para derivar funciones compuestas, es decir, funciones que están formadas por otras funciones dentro de ellas. Como primer paso, identificamos la forma de la función, vemos que es una función compuesta y determinamos la función exterior, que es u elevado a la 5, donde u es igual a 3x al cuadrado más 2. Recordemos que u es una variable auxiliar que representa una función intermedia. Luego hallamos la función interior, que es 3x al cuadrado más 2. Como segundo paso, derivamos la función exterior con respecto al valor de u, obteniendo que la derivada sobre la derivada de u por u elevado a la 5 es igual a 5u elevado a la 4. Derivamos también la función interior de acuerdo al valor de u con respecto a x, obteniendo que la derivada sobre la derivada de x por 3x al cuadrado más 2 es igual a 6x. Como cuarto paso aplicamos la regla de la cadena, en donde obtenemos que la función de x es igual a la derivada sobre la derivada de u por u elevado a la 5 por la derivada de u sobre la derivada de x. Recordemos que la derivada de una función compuesta es el producto de la derivada de la función exterior evaluada en u y la derivada de la función interior. Procedemos a sustituir las derivas, obteniendo que la función de x es igual a 5u a la 4 por 6x. Luego sustituimos nuevamente el valor de u, obteniendo que la función de x es igual a 5 por 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 4 por 6. Simplificamos multiplicando los coeficientes de la ecuación, encontrando que la función de x es igual a 30x por 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 4. Ese es nuestro resultado final. Y podemos ver aquí la gráfica de esta función. En la gráfica vemos que pasa por el punto 0.0, el punto inicial del eje x y y, los valores cercanos al origen. Vemos que la gráfica tiene una pendiente similar a la de una recta, pero con una curvatura debido al comportamiento del polinomio elevado de la ecuación. Vamos ahora a ver la derivación implícita. De acuerdo al ejercicio de encontrar la derivada de y sobre la derivada de x, de la ecuación implícita, que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Vemos que la variable y es una función de x, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena para derivar los términos de y. Empezamos a derivar cada término con respecto al valor de x. Vemos que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. Y la derivada de y al cuadrado con respecto a x, usando la regla de la cadena, nos dice que es 2y por la derivada de y sobre la derivada de x. La derivada de 25 con respecto a x, como es una constante, tiene valor equivalente a 0. Entonces, derivando a ambos lados, obtenemos que 2x más 2y por la derivada de y sobre la derivada de x es igual a 0. Vamos a despejar la ecuación, encontrando que nos queda 2y por la derivada de y sobre la derivada de x es igual a menos 2x. Procedemos a dividir ambos lados entre 2y y obtenemos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a menos x sobre y. Entonces, la derivada implícita de nuestra ecuación nos dice que es la derivada de y sobre la derivada de x igual a menos x sobre y. Recordemos que la derivación implícita la utilizamos para encontrar derivadas de funciones que están definidas implícitamente o cuando no se tiene una expresión explícita de una variable en función de otra. Ahora vamos a hablar de la aplicación del cálculo diferencial en la ingeniería industrial. Primero, tenemos una optimización de procesos de producción. Esto quiere decir maximizar la eficiencia y minimizar los costos de producción. Entonces, podemos hacer un análisis de la cantidad de recursos, de materiales, de tiempo, de mano de obra, de velocidad de las máquinas y tasas de producción para asimismo optimizarlos. Segundo, tenemos un control de calidad y diseño de sistemas. Quiere decir que podemos asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad. A través del uso de las derivadas, podemos modelar las variaciones de los procesos en cuanto a dimensiones y tolerancias con respecto al tiempo del proceso para predecir y controlar posibles defectos. Como tercer punto, tenemos la modelización de sistemas dinámicos. Esto consiste en entender y mejorar el comportamiento de los sistemas industriales que cambian con el tiempo, como los sistemas de producción e inventarios. Aquí, gracias a las ecuaciones diferenciales, podemos modelar el comportamiento de sistemas que van evolucionando de acuerdo al tiempo, como lo es la tasa de producción, la demanda de productos o el crecimiento de inventarios. Como cuarto, tenemos un análisis del flujo de materiales. Podemos optimizar la distribución y movimiento de materiales a través de un sistema de producción. Podemos hacer, gracias al cálculo diferencial, un análisis de la eficiencia de las cadenas de suministro, el tiempo de tránsito de los productos entre cada estación de trabajo y podemos analizar los cuellos de botella, derivando la función que describe el tiempo en función de carga y así encontrar el punto óptimo de la operación. Y como quinto punto tenemos el estudio de variables de rendimiento. Podemos mejorar el rendimiento y eficiencia de la maquinaria, equipos o procesos de producción. Aquí podemos hacer uso de las derivadas integrales para analizar cómo varían las tasas de rendimiento en función de distintas variables como la velocidad de producción de una máquina, que depende de parámetros de temperatura o presión. Y pues gracias a estos análisis podemos ajustar esos parámetros para maximizar la producción. Muchas gracias por su atención. Buenos días, yo soy Liliana Paola Hernández Buitrago, pertenezco al grupo 52475 de la clase de cálculo diferencial.
A continuación vamos a explorar sobre las funciones. Vamos a ver cómo es el método de la regla de la cadena. Vamos a mirar la función de x, que es igual a 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 5, teniendo en cuenta que la cadena es una regla fundamental para derivar funciones compuestas, es decir, funciones que están formadas por otras funciones dentro de ellas. Como primer paso identificamos la forma de la función, vemos que es una función compuesta y determinamos la función exterior, que es u elevado a la 5, donde u es igual a 3x al cuadrado más 2. Recordemos que u es una variable auxiliar que representa una función intermedia. Luego hallamos la función interior, que es 3x al cuadrado más 2. Como segundo paso derivamos la función exterior con respecto al valor de u, obteniendo que la derivada sobre la derivada de u por u elevado a la 5 es igual a 5u elevado a la 4. Derivamos también la función interior de acuerdo al valor de u con respecto a x, obteniendo que la derivada sobre la derivada de x por 3x al cuadrado más 2 es igual a 6x. Como cuarto paso aplicamos la regla de la cadena, en donde obtenemos que la función de x es igual a la derivada sobre la derivada de u por u elevado a la 5 por la derivada de u sobre la derivada de x. Recordemos que la derivada de una función compuesta es el producto de la derivada de la función exterior evaluada en u y la derivada de la función interior. Procedemos a sustituir las derivas, obteniendo que la función de x es igual a 5u a la 4 por 6x. Luego sustituimos nuevamente el valor de u, obteniendo que la función de x es igual a 5 por 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 4 por 6. Simplificamos multiplicando los coeficientes de la ecuación, encontrando que la función de x es igual a 30x por 3x al cuadrado más 2, todo esto elevado a la 4. Ese es nuestro resultado final y podemos ver aquí la gráfica de esta función. En la gráfica vemos que pasa por el punto 0.0, el punto inicial del eje X y Y, los valores cercanos al origen, vemos que la gráfica tiene una pendiente similar a la de una recta, pero con una curvatura debido al comportamiento del polinomio elevado de la ecuación. Vamos ahora a ver la derivación implícita. De acuerdo al ejercicio de encontrar la derivada de y sobre la derivada de x, de la ecuación implícita que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Vemos que la variable y es una función de x, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena para derivar los términos de y. Empezamos a derivar cada término con respecto al valor de x. Vemos que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. Y la derivada de y al cuadrado con respecto a x, usando la regla de la cadena, nos dice que es 2y por la derivada de y sobre la derivada de x. La derivada de 25 con respecto a x, como es una constante, tiene valor equivalente a 0. Entonces, derivando a ambos lados, obtenemos que 2x más 2y por la derivada de y sobre la derivada de x es igual a 0. Vamos a despejar la ecuación, encontrando que nos queda 2y por la derivada de y sobre la derivada de x es igual a menos 2x. Procedemos a dividir ambos lados entre 2y y obtenemos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a menos x sobre y. Entonces, la derivada implícita de nuestra ecuación nos dice que es la derivada de y sobre la derivada de x igual a menos x sobre y. Recordemos que la derivación implícita la utilizamos para encontrar derivadas de funciones que están definidas implícitamente o cuando no se tiene una expresión explícita de una variable en función de otra. Ahora vamos a hablar de la aplicación del cálculo diferencial en la ingeniería industrial. Primero, tenemos una optimización de procesos de producción. Esto quiere decir maximizar la eficiencia y minimizar los costos de producción. Entonces, podemos hacer un análisis de la cantidad de recursos, de materiales, de tiempo, de mano de obra, de velocidad de las máquinas y tasas de producción para asimismo optimizarlos.
Segundo, tenemos un control de calidad y diseño de sistemas. Quiere decir que podemos asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad. A través del uso de las derivadas, podemos modelar las variaciones de los procesos en cuanto a dimensiones y tolerancias con respecto al tiempo del proceso para predecir y controlar posibles defectos. Como tercer punto, tenemos la modelización de sistemas dinámicos. Esto consiste en entender y mejorar el comportamiento de los sistemas industriales que cambian con el tiempo, como los sistemas de producción e inventarios. Aquí, gracias a las ecuaciones diferenciales, podemos modelar el comportamiento de sistemas que van evolucionando de acuerdo al tiempo, como lo es la tasa de producción, la demanda de productos o el crecimiento de inventarios. Como cuarto, tenemos un análisis del flujo de materiales. Podemos optimizar la distribución y movimiento de materiales a través de un sistema de producción. Podemos hacer, gracias al cálculo diferencial, un análisis de la eficiencia de las cadenas de suministro, el tiempo de tránsito de los productos entre cada estación de trabajo y podemos analizar los cuellos de botella, derivando la función que describe el tiempo en función de carga y así encontrar el punto óptimo de la operación. Y como quinto punto tenemos el estudio de variables de rendimiento. Podemos mejorar el rendimiento y eficiencia de la maquinaria, equipos o procesos de producción. Aquí podemos hacer uso de las derivadas integrales para analizar cómo varían las tasas de rendimiento en función de distintas variables como la velocidad de producción de una máquina, que depende de parámetros de temperatura o presión. Y pues gracias a estos análisis podemos ajustar esos parámetros para maximizar la producción. Muchas gracias por su atención.